Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Puede llamar a Jesús Señor si no perdona los dones. Al mal estaban haciendo de los dones que Dios les había dado, talentos o regalos, carismas. No quiero, hermanos, que ignoréis este hermano. Pero este no es hermano. Este es un hermano que sí, de pronto el Señor sí se emborrachó allá en Corintios, sí, pero eres un hombre que de sabiduría, de aquellos que tienen ese don especial regalado por Dios, de entender las escrituras a profundidad, sacarle la esencia al texto de lo que en verdad quiso decir el escritor bíblico y enseñarlo de manera sencilla y cotidiana. Y el don de ciencia es ese don que tiene usted de entender lo que alguien explica de la escritura. A otros les dio fe. Está hablando de otro grado de fe, de creer de manera activa lo que Dios ha hecho y hará en su vida. Este tipo de fe se ejerce con oración constante e intercesión. Cuando una gente va a hacer oración y a interceder, normalmente es porque tiene la fe de que Cristo hará. Hay gente que tiene una fe superior y constantemente está de rodillas orando e intercediendo por los hermanos, porque tiene un don superior de fe, que puede ser un don superior a la de un maestro que enseña, porque el maestro tiene el don de ser maestro, pero a lo mejor no tiene el don de fe tan intenso como una hermana que no enseña, pero que en su casa dobla rodillas, ora e intercede por el cuerpo de Cristo. De esa fe está hablando Pablo. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ya ve que a veces se llenan de espectaculares, que va a venir el apóstol, profeta, maestro, evangelista, inspirado, ungido, superapóstol, sanidades, milagros, noches de milagros. Y lo bonito es que estos predicadores programan las noches de milagro, le hacen una agenda a Dios. Sanidades, Hechos 28:8. Nuestro querido apóstol Pablo iba cerca de la isla de Malta. Pablo naufraga junto con el médico Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos. Lucas nunca dejó a Pablo hasta el último día de su vida. Pablo, cuando sabe que va a morir al otro día, dice: solo Lucas me acompaña. Lucas está escribiendo esto y dice: naufragamos y llegamos a un lugar donde había puros nativos y nos recibieron muy bien. De hecho, el gobernador de Malta nos recibió tan bien, pero surgió un asunto. Publio es el gobernador de Malta. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó, y punto. Ese tipo de sanidad se traduce del griego con la palabra iaomai. Sigamos leyendo. Le impuso las manos y le iaomai. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran terapeu, sanados. Esto de sanados, hermano, no es iaomai, es terapeu. Eran sanados gradualmente, con tratamiento médico. Recuerden que ahí ve el doctor Lucas, ¿Cómo es posible que en un mismo versículo sanar y sanados no sea la misma palabra? ¿Por qué aquí no es iaomai? Porque no fue milagrosa, fue paulatina, por un tratamiento médico. No es lo mismo iaomai que terapeu. Pablo hizo iaomai, oró y pum, se acabó. Ni gritó, ni te reprendo, ni te saco, y sal de aquí, demonio de la fiera, y te reprendo. No, el que tiene la autoridad la tiene. Ahora, no se levantó, te falta fe. Por tu falta de fe no sanaste. Cuando el Señor Jesús levanta a Lázaro, viene en la Biblia que le pregunta a Lázaro: ¿tienes fe? Y él muerto dice: sí, tengo fe, Señor. Entonces, Lázaro, levántate y anda. ¿Depende de la fe de uno o depende de la gloria y el poder de Dios? Volvemos al texto. Y a otros dones de iaomai, gente que tenía dones de sanidad, que tenía iaomai, no terapeu,
Este don ha cesado, hermanos. Si no, no hubiera enfermos en la iglesia. Ahora, los que ostentan y dicen que tienen yaumai, yo les pido a ellos que me acompañen a terapia intensiva en cualquier hospital donde están los enfermos terminales y que oren y que hagan yaumai como Pablo lo hizo. Porque usted cree que el papá de Publio era creyente. No era creyente y lo sanó porque tenía el don. A unos los dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, actos divinos contrarios a la naturaleza. Alguien tiene cáncer de cerebro, la historia natural de la enfermedad dice que le quedan 2 meses de vida y Dios tiene misericordia de él. No sé por qué de él y del otro no, y sin necesidad de ningún intercesor Dios lo sana, en privado y en silencio, cuando Dios quiere, sin griterías. Dios hace milagros, pero no dependen de la voluntad humana ni de la agenda de un sanador. Jesús le dice al leproso, a ver, sé limpio, y la piel se reestructura como la piel de un bebé. Eso es antinatura, porque lo natural es que esta piel envejezca más y se seque. Hay milagros, hermanos, relacionados con la naturaleza. Por ejemplo, el convertir el agua en vino es un milagro relacionado con la naturaleza. Crear alimentos de la nada, peces y panes, es un milagro con la naturaleza. Los milagros que los apóstoles hacían eran yaumai, sanar así instantáneamente, y el poder de echar fuera demonios. Veamos ahora Mateo 10, 5 a 8. Veamos quiénes tienen ese poder o quiénes lo tuvieron. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Para que vea que se lo está diciendo a ellos. ¿A usted le prohíben andar en camino de gentiles? No, al contrario, le dicen que vayan a predicar a los gentiles, ¿no? Para que vean que es para los apóstoles. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue siendo a los 12, pero aquí la gente dice: yo como predicador, como soy también hijo de Dios, Dios me ha dado poder de sanar enfermos, limpiar leprosos. Es increíble, hermano. Lamento que se tergiverse tanto y que se use para provecho personal. A estos 12 les dijo: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. El movimiento apostólico moderno dicen que ellos ostentan este poder. Y algo interesante, todos los que dicen que sanan, lo primero que hacen es pedir dinero. Pero dicen: no os proveáis de oro ni plata. Y es lo primero que hacen, porque no son ovejas, son lobos. Pablo era muy educado para juzgar a alguien. Dice: no juzguéis. Pero cuando se trataba de los judaizantes, le dijo: a esos perros quisiera que se castraran. Con esos términos, porque era celoso de la doctrina. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ya sea a través de yaumai o terapeo, pero sanaban. Profecía, 1 Corintios, año 55. Todavía Juan estaba vivo, Pedro estaba vivo, los apóstoles estaban vivos. Era la era apostólica y el canon bíblico no se había cerrado. Todavía había profecía activa, se estaba formando el canon bíblico, hermano. Hoy ya no, hoy todo está escrito. Maldito aquel que le añade o le quite a esto. Ya no puede haber nueva revelación. El profeta, mi hermano, en el Antiguo Testamento recibía las órdenes de Dios de manera directa. Elías estaba descansando y de repente la voz de Jehová que decía: ve y dile a Acab que ya me colmó la paciencia, él y su esposa Jezabel, y que la sangre de ellos la van a lamer los perros. Entonces se levantaba Elías, iba el profeta y les decía: así ha dicho Jehová. Así era el profeta en el Antiguo Testamento. Profetas del Nuevo Testamento. Estamos hablando ya de la era de Cristo para acá. ¿Qué hicieron los profetas? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras del canon bíblico. El profeta no es aquel que te dice: te voy a predecir el futuro. A un hermano inocente lo invitaron ahí. Cuando vino un profeta, veo su rostro en una revista de negocios. Ay, el hermano se la creyó, se dedicaba a comprar y vender plata, metió todo y perdió todo. ¿Y dónde está el profeta? Porque Deuteronomio dice que si una profecía no se cumple, hay que apedrearlo, ¿no? Bueno, eso es lo que dice Deuteronomio. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación,
exhortación y consolación. Como predicador, en ese sentido, soy profeta de lo ya escrito. Una escuela de medicina, llega el maestro y le cuenta un chiste. ¿Sabes qué? Cuando estábamos operando un paciente, pasó una anécdota muy curiosa y pasó esto y todos, jajaja. Y así son todas las clases. El día que ese hombre salga de la escuela de medicina, ¿usted se pondría en sus manos para que lo operara? Claro que no. Lo mismo está sucediendo en las iglesias cristianas. No se predica palabra. Se buscan los movimientos emocionales y mientras más loca estuvo la reunión, más fuerte estuvo la unción. No lo entiendo. Como gente que creo que había leído Biblia está en esos movimientos metido, gritando como locos. ¿Qué es eso? En ese sentido, ¿ya sabe quién es profeta ahora? Se cierra el canon y los profetas son los que predican, lo escrito está. A otra profecía, a otro discernimiento de espíritu. Mucha gente en Corintios estaba infiltrando con sus movimientos extásicos paganos. Y era necesario que hombres de fe en Cristo dijeran eso que el hermano o el supuesto hermano está diciendo no es de Dios. ¿Cómo llamar anatema a Jesús en un momento de éxtasis? Eso un cristiano no lo puede hacer. Un cristiano que ha nacido de nuevo jamás puede decir que Jesús es anatema. Entonces había hombres con discernimiento de espíritu que decían no. Ahora ya que el canon bíblico está cerrado y escrito, uno con discernimiento dice esta doctrina no es bíblica. Pero es que atrae mucha gente. Mira cómo se llena el templo. A mí no me importa que se llene o se vacíe. A mí lo que me importa es predicar la palabra de Cristo. Los resultados se los dejo a Él. A mí me interesa que la gente que está aprenda discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Siempre que la Escritura en el Nuevo Testamento habla de lenguas, habla de glosa, y glosa es lenguaje que otro entiende. ¿Por qué pasó este fenómeno extraño en la iglesia primitiva y que ahora quieren repetir? Porque Dios estaba diciendo que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Empezó a predicarse el evangelio en diversos lenguajes, medos, partos, sumerios, y estoy oyendo que están hablando en mi idioma, me están predicando en mi idioma. Dios estaba diciendo, venid todos a la gracia. Por eso se dio ese don tan extraño que ya no es vigente. Diferente a Hechos, cuando los apóstoles están hablando en arameo y todos están entendiendo en su idioma. Es otra cosa, Diferente aquí, que eran lenguas que alguien empezaba a hablar en pleno culto y de pronto el hermano se levanta y empieza a hablar chino. Y de pronto otro se levanta y empieza a traducir chino. Ni el que lo está hablando ni el que lo está traduciendo conocen chino. Mueren los apóstoles, cesa el don de lenguas. Todos esos grupos que dijeron que las lenguas continuaban y las hablaron, terminaron siendo heréticos. Y ahora hay un montón que están hablando lenguas, pero no son lenguajes, son arracatamaya, ia, ana, mana. ¿Y dónde está el intérprete? ¿Qué será eso que habla? Si van a hablar en lenguas, cuando menos que sean 3 o 4, no más. Y si hay más, que hablen lengua en su casa. Que prefiero hablar unas cuantas palabras que me entiendan a 1000 palabras que no me entiendan. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Luego, en Corintios, aquel que hacía yaomai, sanidad, se creía más que el que no hacía. Aquel que hablaba lenguas se sentía tan espiritual que ni caso le hacía al que no hablaba lenguas. Entonces Pablo dice, nadie es más importante. Todos somos importantes porque es un cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean judíos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, Espíritu Santo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, imagínense, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, el cuerpo de Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y usted que creía que el más importante aquí era el predicador, ante los ojos de Dios somos iguales. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba honor, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Si usted se lastima un dedo del pie, que no lo atiende, lo pone en agua, le quita la herida, lo venda. De manera que si un miembro padece, verso 26, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si le pasa algo a otro hermano, ¿qué debe sentir? Dolor, porque es parte de su cuerpo. Pero si yo estoy como predicador viendo cuánto dinero les saco a ustedes, aunque no tengan, y no siento dolor, ¿seré parte de ese cuerpo? No. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, que también son predicadores y evangelistas. Y aquí hay un punto de controversia. Actualmente el movimiento apostólico moderno está diciendo lo siguiente, que desde que murió el último apóstol, el don apostólico ha estado dormido y el don de profecía ha estado dormido. Desde que muere Juan hasta el siglo pasado dicen que no hubo profetas y no hubo apóstoles. Entonces, ¿cómo caramba el evangelio llegó a México y ha llegado hasta donde ha llegado si dicen que no ha habido apóstoles y profetas? Por lo tanto, ellos son los encargados de restaurar estos dos ministerios, el apostólico y el profético. Y entre ellos se nombraron apóstoles. Los 12 apóstoles murieron y como ellos no hay otros, así como los profetas del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido hay apóstoles? Un apóstol es aquel hombre que usted lo pone en la sierra y le levanta una iglesia. Usted agarra a este hombre, lo pone en Sachila y le levanta una iglesia. Después se lo lleva a Ixtlán y le levanta una iglesia. Son sembradores de iglesias. Ese es el apóstol actual. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Ya sabemos qué tipo de profeta, ¿no? El que enseña la palabra actualmente. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Este don ya cesó como el don que Dios le dio a los 12, donde encuentra otro Pedro y otro Juan, que van camino a la oración. Y en la puerta de la Hermosa se encuentra un cojo de nacimiento. El cojo se los queda viendo con dolor. Dame. Pedro y Juan no llevaban dinero. Dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. Levántate, a ti te digo, cojo. Y el cojo se levanta, empieza a brincar, entra al templo gritando, diciendo gloria a Dios. Es el poder apostólico. No me malinterpreten que Dios no hace milagros. Dios sí lo hace, es Dios. Los que hacen milagros, los que sanan, terapeu, los que ayudan calladamente, los que administran, hermano, los que tienen don de lenguas, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Yaumai? No. ¿Hablan todos lenguas? No, ¿verdad? No todos hablaban lenguas. Hablando del bautismo del Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo. Y ellos dicen que usted no ha recibido llenura del Espíritu Santo o usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo si no ha hablado lenguas. El sinónimo es bautismo en el Espíritu Santo, es hablar lenguas. Así es como ellos lo plantean, heréticamente. Y Pablo está diciendo aquí, ¿todos hablan lenguas? No, no todos hablan lenguas. Nada más serían salvos los que hablarían lenguas, de acuerdo a los que predican la llenura del Espíritu Santo, que es en fuego. Dice Pablo, procurad pues los dones mejores, el de servir, ¿no? Y finaliza diciendo y abriendo la puerta al capítulo 13, que es de los más bellos de la Biblia. Les voy a enseñar un mejor camino, dice. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, la preeminencia del amor. Las profecías van a cesar, las lenguas ya cesaron, pero el amor no termina, porque el amor es eterno. Si un cristiano no tiene amor, debe cuestionarse seriamente si ha creído en Jesús o no. Si un cristiano está viendo cómo se hace rico de las ovejas, tiene que pensar si realmente ha tenido una entrega a Jesús. Si no, entonces ¿quiénes son? La Biblia habla de los últimos tiempos, lobos rapaces, que no tendrán misericordia del rebaño, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso capítulo de los dones. Sabemos cuánto se ha tergiversado tu palabra en este tiempo, pero era profético, Señor. Algo nos da paz en nuestro corazón, que todo está escrito. Este tiempo lo predijeron los apóstoles, tiempo de iniquidad, donde el príncipe de las tinieblas está siendo
hasta donde usted le permite, mi Señor. Sabíamos de estos tiempos de apostasía, de gente que conoció, degustó, pero se retractó. Tiempo de apostasía. Y dice que no vendrá Él, el Señor, si antes no viene la iniquidad y la apostasía. Por eso no nos sorprende que en lugar de avivamiento la iniquidad se haya aumentado, porque eso habla que tu tiempo está cercano para el regreso y nos da confianza para seguir adelante caminando tu camino, que fue un camino de dolor y sufrimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.